Esta es la segunda parte de nuestra clase Histofisiología del ojo humano. Vamos a empezar estudiando la túnica nerviosa o retina. Fíjense en nuestro esquemita, la túnica nerviosa se ve como la capa más interna del ojo y está coloreada de amarillo. Tenemos dos capas básicas en la retina. La retina nerviosa o retina propiamente dicha, donde encontramos los fotorreceptores, y el epitelio pigmentario de la retina. Esta retina nerviosa o retina propiamente dicha tiene dos zonas. Fijémonos en nuestro dibujo esquemático. Una zona no fotosensible o porción no visual que reviste el cuerpo ciliar y la zona posterior del iris. En nuestra imagen está teñida de color amarillo. Y esta zona parte desde la ora serrata hacia la superficie posterior de estas estructuras que estuvimos estudiando. Y después está una zona fotosensible que está coloreada en verde y que cubre todo el resto de la superficie interna del ojo, excepto donde sale el nervio óptico, que es la papila óptica. Por fuera, entonces, de esta retina nerviosa, que es la primera capa, tenemos otra capa que es el epitelio pigmentario de la retina. En nuestra imagen la estamos viendo como una línea de color negro. Entre las dos capas hay un espacio potencial. Siempre mirando nuestro dibujito esquemático, veamos el disco óptico. El disco óptico es el sitio donde el nervio óptico se une a la retina. Se llama también papila óptica y es un punto ciego en el campo visual porque carece de células fotorreceptoras. Ahí nos está señalando con flecha roja el disco óptico. Después, encima del disco óptico tenemos la fóvea central, que es una depresión poco profunda, que es la zona de mayor agudeza visual. Después vamos a ver sus constituyentes. El eje visual del ojo pasa a través de esta fóvea. Y después, rodeando a la fóvea, tenemos la mácula lútea. Aquí nosotros tenemos dos imágenes, una histológica y una esquemática. Fijémonos primero en la esquemática, el dibujo esquemático. Ahí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la ora serrata. Hacia la derecha de la ora serrata estamos viendo la región fotosensible de la retina. Y hacia la izquierda de la ora serrata la porción no fotosensible o no visual, que es la porción de la retina que va a tapizar la parte posterior de los procesos ciliares y del iris. ¿Okay? Acá tenemos en la histología la misma cosa. La flecha me está señalando la ora serrata. Fíjense, a la derecha de esa flecha estamos viendo la retina con sus capas. Y a la izquierda de esa flecha estamos viendo ya solamente una capa de células epiteliales, que esas van a tapizar, como habíamos visto, los procesos ciliares y la parte posterior del iris. La retina tiene muchas capas. Tiene 10 capas de células con sus prolongaciones. Tiene 15 tipos de neuronas y forman al menos 38 diferentes tipos de sinapsis. La retina tiene 4 grupos de células. Las células fotorreceptoras, que son los conos y los bastones. Las neuronas de conducción, que son las células bipolares y ganglionares. Las neuronas de asociación y otras neuronas, que son las células horizontales, las células centrífugas, las células interplexiformes y las células amacrinas. Y las células de sostén, que son las células de Müller, la microglia y los astrocitos. La distribución y las asociaciones específicas de los núcleos y las prolongaciones de todas estas células que estuvimos citando determinan que la retina esté organizada en 10 capas que pueden ser identificadas con el microscopio óptico. Vamos a ver desde afuera hacia adentro estas capas. Están numeradas del 1 al 10. Empecemos con el número 1.
Ahí tenemos la primera capa, que es el epitelio pigmentario, es la capa más externa de la retina, aunque en realidad no pertenece a la retina nerviosa, sino que está asociada a ella. Ustedes se van fijando en la imagen histológica y en la imagen de la izquierda, que es esquemática, mientras yo les voy explicando. Después tenemos la capa número 2. Es la capa de los conos y bastones, que contiene los segmentos externo e interno de las células fotorreceptoras. La tercera capa se llama capa o membrana limitante externa. Es el límite superficial o apical de las células de Müller. Saben ustedes que las células de Müller son células gliales. Después el 4. La 4 se llama capa nuclear externa, que contiene los cuerpos celulares y los núcleos, por eso vemos tantos núcleos en esta capa, de los conos y de los bastones. Luego tenemos la capa número 5, que se llama capa plexiforme externa, en la que se hallan las prolongaciones de los conos y los bastones y las prolongaciones de las células horizontales, las células amácrinas y las neuronas bipolares, con las que establecen sinapsis. Número 5. Sigamos más hacia arriba. Tenemos la capa número 6, es una capa llena de núcleos, fíjense. Se llama capa nuclear interna. ¿Y qué contiene esta capa? Los cuerpos celulares y los núcleos de las células horizontales, amácrinas, bipolares y de Müller. La capa número 7 se llama capa plexiforme interna. ¿Qué tenemos en esta capa? Tenemos las prolongaciones de las células horizontales, amácrinas, bipolares y ganglionares, que establecen sinapsis entre sí. Luego tenemos la capa número 8, es otra capa con núcleo, se llama capa ganglionar y contiene los cuerpos celulares y los núcleos de las células ganglionares. Después tenemos la capa 9, que es la capa de las fibras del nervio óptico. Está formada por las prolongaciones axónicas de las células ganglionares que salen de la retina para ir al cerebro. Y la última capa o capa número 10 se llama membrana limitante interna. ¿Y de qué está compuesta? Está compuesta de la lámina basal de las células de Müller. Ahora vamos a ir viendo las características de algunas de las células de la retina. Vamos a ver primero las células del epitelio pigmentario. Estas células del epitelio pigmentario son células cúbicas. Fíjense ustedes en la imagen de arriba a la izquierda. El epitelio pigmentario está señalado, se ve como una capa cúbica con células que tienen un citoplasma de color marrón y que limita con la coroide, ¿se acuerdan? Separados por la membrana de Bruch. Estas células están unidas por nexos, zónulas adherentes y ocluyentes. Y como estamos viendo en el dibujo esquemático de la derecha, en su extremo apical tienen muchas evaginaciones citoplasmáticas complejas que se extienden entre los conos y los bastones, aunque no hacen contacto con ellos. En estos lugares hay abundante cantidad de melanosomas con melanina, sobre todo en las zonas más cercanas a los conos y a los bastones. Eso estamos viendo perfectamente bien en nuestro esquema de la derecha. Y acá nosotros tenemos arriba una microscopía electrónica de ese epitelio, ¿verdad? De ese epitelio pigmentario. Ahí tenemos las células, vemos los gránulos de melanina, ¿verdad?
y estamos viendo las microvellosidades, esas evaginaciones citoplasmáticas apicales. ¿Cuál es la función de estas células? Absorción de la luz que atraviesa la retina para impedir su reflexión y el brillo resultante. Aislamiento de las células retinianas de las sustancias transportadas por la sangre, o sea que forman la barrera hemato-retiniana. Participación en la restauración de la fotosensibilidad de los pigmentos visuales que fueron disociados en respuesta a la luz porque tienen la enzima retinolisomerasa. Además, fagocitan y eliminan los discos membranosos que fueron eliminados de conos y bastones. Y ahora vamos a ver las células fotorreceptoras de la retina, los conos y los bastones. Los conos y los bastones contribuyen a formar las capas 2, 4 y 5. Están organizados en forma de empalizada, por eso es que cuando vemos un corte de retina al microscopio óptico, esta zona aparece como estrías verticales. Ahí con la flecha roja estamos viendo la parte externa de los conos y bastones con el clásico aspecto de estrías verticales. Los bastones son aproximadamente 120 millones, son muy sensibles a la luz y sus receptores son utilizados en condiciones de penumbra. Los conos son alrededor de 7 millones y tienen una máxima sensibilidad para las regiones del rojo, verde y azul del espectro luminoso. Ahí abajo tenemos unos dibujos esquemáticos de un cono y un bastón. Vamos a ver ahora las características morfológicas de los bastones y los conos. Ustedes fíjense en nuestro dibujo esquemático de la derecha. Ambas células tienen un segmento externo. Este segmento externo es un sitio fotosensible y que se une al segmento interno por un pedículo de conexión corto que contiene un cuerpo basal. Ese pedículo de conexión, ¿qué es lo que tiene? Contiene un cilio y una prolongación calicial. Esa prolongación calicial citoplásmica es más evidente en el cono. Después está el segmento interno. Ambas células tienen segmento interno. El segmento interno se divide en dos áreas otra vez. Un segmento elipsoide externo donde existen muchísimas mitocondrias y un segmento mioide interno donde encontramos abundante cantidad de orgánulos típicos de células productoras de proteínas, como RER, ribosomas, Golgi, etcétera, etcétera. Los microtúbulos se disponen en todo el segmento interno. Luego tenemos la fibra externa. La fibra externa se encuentra solamente en los bastones. Fíjense en nuestros dibujos esquemáticos. Luego tenemos en ambas células la zona de los núcleos. Los núcleos de los bastones están rodeados de poca cantidad de citoplasma. El citoplasma, en cambio, que rodea a los conos es mucho mayor. El núcleo de los conos es de mayor tamaño que el de los bastones. Después tenemos una zona que se llama fibra interna. Tanto el bastón como el cono tienen fibras internas. Esta fibra interna tiene una porción terminal expandida para el acoplamiento eléctrico entre ellas y las células horizontales amácrinas y bipolares. Esta porción expandida se denomina esférula en los bastones y se denomina pedículo en los conos. En el segmento externo de los conos y de los bastones tenemos 600 a 1000 discos membranosos apilados y espaciados a intervalos regulares. Ahí a la derecha nosotros tenemos dos microscopías electrónicas, una de un bastón y otra de un cono. Veamos los discos de los bastones. Los discos de los bastones están encerrados por la membrana plasmática, no tienen contacto con el exterior, miden 2 micras de diámetro y las membranas paralelas de los discos tienen 6 micras de espesor y son continuas en sus extremos.
Se forman por las invaginaciones transversales repetidas de la membrana plasmática en la región del segmento externo, cerca del cilio. Estos discos en los bastones son reemplazados con mucha regularidad. Y en la porción distal del segmento externo se desprenden y son fagocitados por las células del epitelio pigmentario. Los discos de los conos, fíjense, estamos viendo la microscopía electrónica del cono, retienen su continuidad con la membrana plasmática, no están cerrados por la membrana plasmática y no tienen la regularidad de reemplazo observada para los bastones, pero así como los discos de los bastones, en la porción distal del segmento externo se desprenden y son fagocitados por las células del epitelio pigmentario. Arriba tenemos una microscopía óptica que nos muestra con la letra C el epitelio pigmentario. Con la letra B nos está mostrando este segmento externo e interno de los conos y bastones. Y con la letra A los núcleos de conos y bastones. ¿Cuáles son los pigmentos de los fotorreceptores? Los bastones tienen rodopsina, que es una proteína integral de membrana, con una subunidad de membrana llamada opsina, ectopsina, y el cromatóforo, que es el retinal, que es un aldehído de la vitamina A. Y los conos tienen la iodopsina, proteína integral de membrana, con una subunidad de membrana, la opsina, fotopsina, y un cromóforo, el retinal. Siguiendo con las células de la retina, vamos a ver ahora las características de las células de Müller. Las células de Müller forman el armazón de la retina. Rellenan todos los espacios que hay entre las neuronas y rodean con sus prolongaciones a todas las células de la retina. Sirven para sostén y aislamiento y además son muy importantes para la nutrición de la parte externa avascular de la retina, que es esa zona avascular es desde la capa pigmentaria a la capa plexiforme externa. Las células de Müller forman varias capas. Fíjense ustedes en nuestro dibujo esquemático de la derecha, las flechas rojas nos están mostrando cómo forman las distintas capas. Forma la capa limitante externa, que está bien ahí abajo. Es una hilera de zónulas adherentes que se encuentran en los extremos apicales de las células de Müller. Forma la limitante interna de la retina, allá arriba, fíjense. Es la lámina basal de las células de Müller. Y los núcleos de las células de Müller se encuentran en la capa nuclear interna, ¿sí? En la capa nuclear interna, donde también hay células bipolares, células horizontales. Sigamos viendo otras células de la retina. Las neuronas y sus prolongaciones van a disponer las demás capas de la retina. Vamos a ir viendo las siguientes capas de la retina y cómo se disponen estas células. No nos olvidemos que las células amácrinas y horizontales son neuronas de asociación. Estas dos células están siendo señaladas en nuestro dibujo con las flechas rojas. Las células bipolares, centrífugas, las interplexiformes y las ganglionares, esas son neuronas de conducción. Bueno, para ver la disposición de todas estas neuronas que están en la retina, vamos a ver las capas de la retina que nos faltan analizar. Veamos la capa plexiforme externa. ¿Qué tenemos en la capa plexiforme externa? Tenemos, ustedes fíjense en el esquemita que tenemos a la derecha. Tenemos las evaginaciones de los bastones y de los conos y de las células horizontales interplexiformes y de las bipolares. Las evaginaciones de conos y bastones permiten el acoplamiento eléctrico entre las células fotorreceptoras y las interneuronas. Muchas células fotorreceptoras pueden converger en una sola célula bipolar. En cambio,
Los conos de la fóvea central, más adelante vamos a ver qué es la fóvea central, establecen sinapsis con una sola célula bipolar. Las evaginaciones celulares dendríticas de las células horizontales que estamos viendo en nuestro esquema de color azul establecen sinapsis con las células fotorreceptoras en toda la retina y así van a contribuir a formar conexiones neuronales bastante complejas en esta capa. Vayamos hacia adentro y veamos la capa nuclear interna. Fíjense ustedes en nuestro dibujito. ¿Qué hay? Los núcleos de qué células. Los núcleos de las células amácrinas, de las células horizontales, bipolares, interplexiforme, que no estamos viendo estas células en nuestro dibujito, y las de Müller. Las de Müller están pintadas en el fondo de un color gris muy clarito. Las células bipolares que tenemos ahí de un color rosado, vemos que tienen prolongaciones que se extienden hacia las dos capas plexiformes, hacia la plexiforme externa y hacia la plexiforme interna. En la interna van a establecer sinapsis con las células ganglionares y en la externa, como dijimos, con los conos y bastones. Después tenemos las células horizontales. Estas células horizontales, sus prolongaciones se extienden a la zona plexiforme externa. ¿Y qué hacen ahí? Establecen sinapsis con los conos y bastones y también con las células bipolares. Siempre dentro de la capa nuclear interna vamos a tener a las células amácrinas, la estamos viendo en nuestro dibujo de color verde. Sus evaginaciones establecen sinapsis con las células bipolares y con las dendritas de las células ganglionares. Además, establecen otra sinapsis que no estamos viendo en nuestro dibujo con células interplexiformes y otras células amácrinas. Y después tenemos las células interplexiformes que sus evaginaciones establecen sinapsis en las capas tanto plexiforme externa como plexiforme interna. Estas células transmiten impulso entre estas capas, desde la externa hacia la interna. Luego tenemos nuestra capa plexiforme interna. Perfectamente en nuestra imagen estamos viendo las prolongaciones que hay en esta capa plexiforme externa de las células amácrinas, de las células bipolares, de las células ganglionares, las dendritas de las células ganglionares con sus correspondientes sinapsis. Todas estas evaginaciones en esta capa plexiforme interna son paralelas a la membrana limitante interna, por eso en los cortes histológicos esta zona se ve como rayada longitudinalmente. Después tenemos la capa de células ganglionares. Estas son células neuronales multipolares y en esta capa están sus somas con sus núcleos, que es lo que estamos viendo en nuestra imagen, las células teñidas de color amarillo. Sus dendritas se extienden hacia la plexiforme interna y su axón se extiende hacia adentro para ir formando el nervio óptico. Después tenemos la capa de las fibras del nervio óptico, que son los axones de las células ganglionares, y la última capa más interna de la retina es, en esta imagen no estamos viendo, es la membrana limitante interna, que es la lámina basal de las células de Müller. Y acá, para terminar con la retina, volvemos a nuestra imagen inicial. Vamos a volver a repetir las capas, empezando desde afuera. Fíjense en la imagen histológica. A la derecha tenemos la coroides con nuestra lámina vítrea o la membrana de Bruch. Bueno, por dentro, ahí empieza nuestra retina. Tenemos el número 1, el epitelio pigmentario, el número 2, la capa de conos y bastones, las partes externas de estas células, luego la membrana limitante interna, que son las uniones celulares de las células de Müller. Después tenemos la capa nuclear externa, que son los núcleos de los conos y bastones, la capa plexiforme externa, después tenemos la capa nuclear externa, la capa plexiforme interna, después tenemos la capa ganglionar, la capa de fibras del nervio óptico y en último lugar la membrana limitante interna, que es la membrana
basal de la célula de Müller. Antes de salir completamente de la retina, veamos las regiones especializadas de la misma. La fóvea central es una región especializada de la retina que mide 200 micras de diámetro. Es una depresión profunda en el polo posterior del eje óptico ocular. Estamos viendo nuestro dibujo de la derecha. La mayoría de las capas están extraordinariamente reducidas, excepto la capa de fotorreceptores conos. En esta zona se encuentran 4.000 conos. No tiene vasos. ¿Para qué sirve la fóvea central? Es la zona de la discriminación de los detalles y la visión de los colores. El epitelio pigmentario y la capa coriocapilar están engrosados en esta región. Rodeando a la fóvea central tenemos a la mácula lútea, que mide 5,5 milímetros de diámetro. Es también una región avascular, es una región muy sensible de la retina y está constituida por 17.000 conos y va adquiriendo bastones en su periferia. Es amarillenta por el pigmento xantófilo. Muy bien, acá tenemos un esquema de la fóvea central y abajo un corte histológico de la zona de la fóvea central. Fíjense ustedes en el corte cómo se ve perfectamente bien la reducción de las capas de la retina, donde prácticamente encontramos conos. Y hasta la periferia, cuando se va llegando hasta la mácula lútea, empieza, donde también hay un predominio de conos, en la periferia de esa mácula lútea empiezan a aparecer los bastones y las demás capas las demás capas de la retina. Abajo estamos viendo esa depresión donde prácticamente vemos células fotorreceptoras y el epitelio pigmentario por abajo y por fuera la capa coriocapilar de la coroides. También tenemos en la superficie interna del ojo una zona denominada disco óptico o papila óptica. Fíjense ustedes en la imagen de la izquierda, ahí donde dice punto ciego. Ese es el disco óptico papila óptica. Esa es la zona por donde sale el nervio óptico del globo ocular. Se llama también punto ciego. Contiene el nervio óptico y la arteria y venas centrales de la retina. A la derecha nosotros tenemos un corte histológico que nos está mostrando el disco óptico con la letra O, las letras OD. Ese es el disco óptico. Ahí estamos viendo algunos vasos pequeños marcados con las letras B larga y B corta. Fíjense ustedes que las capas de la retina que están a los costados desaparecen totalmente a este nivel. Además, estamos viendo la esclerótica, ¿ven? La esclerótica teñida de un color eosinofílico fuerte. Y esas flechas negras que están viendo son los orificios que se encuentran en la esclerótica, porque tienen que atravesar las fibras nerviosas, ¿verdad? Las fibras nerviosas para formar el nervio óptico. Entonces, el nervio óptico está marcado con las letras ON. Y la flecha, entonces, vuelvo a repetir, es la zona llamada lámina cribosa de la esclerótica. Son orificios que tiene la esclerótica a este nivel para que atraviesen las fibras del nervio óptico en su salida del globo ocular. Ahora vamos a ver las estructuras anexas del ojo, por ejemplo, los párpados. Los párpados tienen la función primaria de proteger al globo ocular. Tenemos un párpado superior y un párpado inferior. Estamos viendo un párpado evertido en la imagen de arriba a la izquierda para ver la superficie interna del mismo. La superficie interna del párpado, ¿qué tiene? Tienen una mucosa que se llama conjuntiva. Quiero que se fijen en la imagen de abajo a la derecha. Los párpados están señalados con las flechas amarillas y esas líneas de puntos que estamos viendo de color
rojo corresponden a la conjuntiva. La conjuntiva va a ir tapizando la superficie interna de los párpados y la superficie anterior del globo ocular también. Se extiende sobre la esclerótica desde el limbo y termina revistiendo la superficie interna de los párpados. Tiene un epitelio cilíndrico estratificado con células caliciformes que estamos viendo en la imagen de arriba a la derecha. El párpado en su superficie externa presenta una piel fina y elástica con sus anexos. Muy bien, acá tenemos un lindo dibujo esquemático y tenemos un corte histológico también a la derecha. En el dibujo esquemático, fijémonos. Estamos viendo el párpado, ¿ven? El párpado. Y estamos viendo parte del ojo. Estamos viendo ahí la córnea, estamos viendo la esclerótica que está marcada con la flecha de color verde. ¿Ven? Muy bien, esa conjuntiva, ¿se acuerdan? Que vimos en la diapositiva anterior, les marqué con la flecha roja. Está la conjuntiva palpebral que está en la superficie, ¿ven? Va tapizando toda la superficie interna del párpado, la que está hacia los ojos. Y luego se refleja y tapiza la parte anterior del ojo, la esclerótica, y llega hasta el limbo. Ahí se llama conjuntiva ocular. Vuelvo a repetir, la conjuntiva entonces tiene dos partes, la palpebral que está tapizando la superficie interna de los párpados y la ocular que tapiza la esclerótica hasta el limbo, a más o menos la altura del limbo esclerocorneano, conjuntiva ocular. Muy bien. ¿Qué más estamos viendo en este esquema? En nuestro esquema estamos viendo una placa que se llama placa tarsal. Fíjense, de color celeste, está con el nombre y todo. Placa tarsal, que es un soporte flexible de los párpados y que tiene tejido fibroso y elástico. Esta placa tarsal en su parte superior, fíjense, en la parte de arriba se fija a fibras del músculo tarsal superior o de Müller. Ahí está marcado con una raya y con su nombre. Y abajo termina ahí en el límite donde van a empezar las pestañas. ¿Qué otro músculo tenemos? Tenemos el músculo orbicular de los párpados. Este es el músculo de la mímica y este músculo tiene fibras orientadas en una forma circular que va cubriendo al tarso. Y después tenemos otro músculo más, fíjense en nuestra imagen, que es el músculo elevador del párpado superior que está con sus tendones. ¿Estamos? Muy bien. Para ver estas características vamos a usar este esquema. Y este esquema vamos a usar, este dibujo esquemático vamos a usar para ver las glándulas que tenemos en el párpado. Primero, fíjense, ahí dice glándulas tarsales de meibomio. Ahí está, en la placa tarsal, ¿verdad? Son 25 en el párpado superior y 20 más o menos en el párpado inferior. Son glándulas sebáceas cuya secreción va a formar una capa oleosa sobre la superficie de la película lagrimal, retardando así la evaporación de la capa normal de lágrimas que cubre el ojo. Luego tenemos unas glándulas que se llaman de 6 con Z, fíjense. Son glándulas sebáceas de las pestañas que vierten sus secreciones en los folículos pilosos de las pestañas. Luego tenemos allá abajo una glándula que se llama glándula de Moll, que son glándulas apócrinas de las pestañas.
Y luego tenemos dos grupos más de glándulas que son las lagrimales accesorias. Fíjense ustedes, ahí está la de Krauss y la de Wolfram. Hay dos. Son glándulas túbulo-alveolares compuestas cerosas. La glándula lagrimal es una glándula túbulo-alveolar serosa que tiene muchos conductos excretores y se halla en el fornix del saco conjuntival, como estuvimos viendo en nuestras imágenes en las diapositivas previas. Ahí estamos viendo en nuestro dibujo. Esos conductos excretores eliminan las glándulas que van bañando el ojo, ¿verdad? La superficie anterior del ojo. Y esas lágrimas luego, ¿por dónde van a abandonar el ojo? Van a abandonar a través del punto lagrimal, que está ahí marcado. El punto lagrimal se va a comunicar con unos conductillos que se llaman conductillos lagrimales superior e inferior y que luego se unen y forman el conductillo lagrimal común. Luego de ahí, las lágrimas van a pasar al saco lagrimal y del saco lagrimal al conducto nasolagrimal. Y luego del conducto nasolagrimal, las lágrimas van a ser vertidas en la cavidad nasal. Las lágrimas mantienen húmedas la conjuntiva y el epitelio corneal y sirven también para eliminar materiales extraños. Esa película lagrimal contiene proteínas como por ejemplo albúmina lagrimal y lactoferrina. Contiene además enzimas como la lisozima, lípidos, metabolitos y electrolitos. La lactoferrina va a aumentar la actividad de los agentes antimicrobianos como la lisozima. Y con esto nosotros terminamos nuestra segunda clase de histofisiología del ojo. Muchas gracias.